En esta enseñanza no voy a hacer una exposición detallada ni profundizada de todo lo que la palabra de Dios expone sobre los levitas, porque llevaría muchísimo tiempo abarcarlo todo. Simplemente voy a exponer un resumen lo más reducido posible para ver quiénes eran los levitas y qué papel cumplían dentro de las tribus de Israel. Para un conocimiento más preciso y detallado sobre este tema, debería cada uno buscar la información necesaria para una comprensión más exacta. Para entender quiénes eran los levitas, tenemos que hacer un poco de historia bíblica. Entre los hijos que tuvo Abraham estaba Isaac, quien tuvo entre sus hijos a Jacob, que luego se llamó Israel. Jacob, o también llamado Israel, tuvo hijos con 4 mujeres. Es muy interesante leer cómo fueron los acontecimientos en la vida de Jacob, o Israel, que llegó a tener 4 mujeres. De cada hijo de Jacob desciende una de las tribus de Israel, por eso son 12 las tribus de Israel. Éxodo 1, versículo 1. Éxodo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Éxodo 1, versículo 2. Rubén, Simeón, Leví, Judá, versículo 3. Isaacar, Zabulón, Benjamín, versículo 4. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Entre ellos está Leví. En esta lista falta José, que tiempo atrás fue vendido por sus hermanos como esclavo. José ya estaba en Egipto cuando sus hermanos entraron. El pueblo de Israel que fue a Egipto, con el tiempo fueron hechos esclavos por los egipcios. Éxodo 2, versículo 1. Éxodo 2, versículo 1. Este pueblo de Israel, cuando entraron a Egipto, pasó un tiempo, pasaron a ser esclavos de los egipcios. Pero en el versículo 1 de Éxodo 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Este matrimonio fue hecho por un varón descendiente de Leví y por una mujer que también descendía de Leví, aquel hijo de Jacob, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este niño era Moisés, que cuando fue adulto guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida por Dios, cruzando el Mar Rojo. Moisés y Aarón eran levitas, eran descendientes del hijo de Jacob, de aquel Leví. Moisés y Aarón eran levitas. Durante el éxodo del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida por Dios, estando el pueblo en el desierto, Dios le dio instrucciones a Moisés. Y eso lo veremos en Éxodo 25, versículo 1. Éxodo 25, versículo 1. Mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le da instrucciones precisas a Moisés. En el versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mis ofrendas. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce. Versículo 4, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Versículo 5, pieles de carneros, teñida de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Versículo 6, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Versículo 7, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En el capítulo 26 de Éxodo, Dios le da las instrucciones específicas de cómo debería ser el tabernáculo. El tabernáculo era una especie de carpa desmontable
que podía ser trasladada de un lugar a otro, ya que estaban viajando por el desierto. En ese tabernáculo Dios se comunicaba con los profetas. En la construcción del tabernáculo había dos lugares bien definidos, como el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde solo podía ingresar el profeta de Dios. En una habitación pegada y separada por un velo o cortina se encontraba el lugar santo, que era el lugar donde estaban los demás elementos que completaban el tabernáculo de reunión. Ese velo de separación era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo no entraba cualquier persona, solo ingresaba el profeta. Número 1, versículo 1. Número 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. En el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Acá le da instrucciones específicas a Moisés y le dice que haga un censo. En el versículo 46 de número 1:46, fueron todos los contados 603.550, pero los levitas, en el versículo 47, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 49, solamente no contarás la tribu de Leví, no tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. A los levitas no estaban incluidos en ese censo. Versículo 50, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Versículo 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Versículo 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Números 1:54. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. Dios designa a los de la tribu de Leví, o sea, a los levitas, las tareas del tabernáculo de reunión. Los levitas eran los encargados de todas las tareas relacionadas al tabernáculo. Los levitas, los descendientes de Leví, estaban encargados de una tarea específica. Ellos estaban encargados del tabernáculo de reunión. Mientras estaban en el desierto, ellos armaban la carpa y acampaban alrededor del tabernáculo. Cuando continuaban su viaje, ellos desarmaban el tabernáculo para trasladarlo y armarlo más adelante. Esa era la tarea designada por Dios a todos los descendientes de Leví. Número 18-19. Estas eran las tareas que los levitas realizaban durante el éxodo por el desierto. Número 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las casas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Los levitas o descendientes de Leví no tenían tareas que le dieran el sustento. Ellos no tenían heredad, o sea, no tenían propiedades. Ellos no labraban la tierra ni criaban animales, no hacían tareas agrícolas ganaderas. Número 18-20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Versículo 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad.
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La heredad de los levitas eran los diezmos de las otras tribus. Número 18-22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Número 18-25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, 26. Y así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Versículo 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así fue durante el éxodo del pueblo de Israel en el desierto. Esa fue la tarea de los levitas. Una vez que tomaron posesión en la tierra prometida, David comienza la construcción de un templo que sería el lugar que habitara Dios. Pero esta vez no sería un tabernáculo o carpa, sino que sería un templo ya fijo. Primera de Crónica 22:1. Primera de Crónica 22:1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Versículo 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos los canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Este templo fue terminado por su hijo Salomón, por el hijo de David, Salomón. Una vez construido el templo en un lugar fijo, los levitas seguían siendo los encargados de las tareas que en el templo se desarrollaban. El templo de Salomón tenía en común con el tabernáculo de reunión el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo solo podía ingresar, en el lugar santísimo solo podían ingresar los profetas, y este lugar estaba separado por un velo o cortina que lo separaba del lugar santo. Estos levitas tenían las mismas condiciones que en el tabernáculo de reunión. Ellos eran los encargados de las tareas del templo, y las demás tribus le ofrendaban los diezmos. Con el templo construido no cambió lo relacionado a los levitas, seguían todo igual, solo que en vez de un tabernáculo de reunión, ahora había un templo. Esto fue así hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En futuras enseñanzas veremos qué pasó con los levitas una vez llegado Cristo. Dios los bendiga.